RTP. Déjame que le doy paso al entrevistado. Justamente vamos a conversar con él sobre el tema y ahí podemos plantearle algunas dudas. Nos acompaña el licenciado Ronald Antonio Intriago, es consultor político. Vamos a analizar los resultados. Ronald, ¿cómo está usted? Muy buenos días, un abrazo. Muy buenos días, un saludo para todos nuestros amigos radioyentes de esta prestigiosa emisora. Primero, cuando se leen estos resultados, ¿cuáles son los elementos que se consideran para esta lectura? ¿Y en qué orden de prioridad debiera ser? Electorado, mensaje, autoridad, oposición, silencio, otros intereses. ¿Cuáles? Bueno, es importante analizar desde el punto de vista cronológico. Usted recalcó algo muy importante, la consulta popular del 2024, que hasta el momento, ante las decisiones tanto el sí y el no, como ya que haya quedado, esa configuración no ha surtido un efecto positivo por el momento hasta ahora. Creo que desde esa percepción los ciudadanos vieron que una consulta más es como desgastante, sobre todo cuando las preguntas no aterrizaban a la principal necesidad que el ciudadano siente en el día al día, que es el tema de la inseguridad, que es el tema de la reinserción de educación, que hoy en día, como lo decía su compañero, están en las cifras más críticas del país, donde vemos también una inseguridad que está al borde del colapso, considerando a Ecuador entre uno de los países más peligrosos de Sudamérica, y otros temas que me parecen coyunturales y me parecen estructurales de parte del gobierno, que de su manera, creo que la parte de la responsabilidad tiene que ver mucho en cuanto a la metodología de gobierno. Entonces, cuando el ciudadano ve estos resultados y ve la percepción más allá de los errores comunicacionales, porque hay que también decir algo muy importante, ante el debate público, lo que se ha generado, creo que los voceros de gobierno no pudieron sustentar el proyecto de la consulta, es decir, en el caso del sí. Y creo que los críticos al gobierno tuvieron mucho mayor argumentación al momento de generar un debate. Y Ya, eso creo que Ronald, nosotros lo vimos en redes sociales. Sí, tampoco es que hubo tanto voceros de la oposición, pero esta consulta en particular tenía una mixtura extrema, porque tenías una que te invitaba a decir, todo puede pasar y hay que hacer cambios, y si tú no tienes un proyecto preestablecido, la gente tiene dudas, pero la otra era certezas. Las tres primeras eran directas, de aplicación. De cómo juega esto entre que confío, no confío, frente a la cuarta se entiende, en las tres primeras y no tanto. Ok, si analizamos por pregunta, la primera, que tiene que ver mucho en base a las bases extranjeras, creo que eso no solucionaba el problema de la inseguridad del Ecuador. Vea, tenemos un vecino que evidentemente ya ha tenido, creo que casi 10 años con el Plan Colombia, en este caso, tiene 7 bases extranjeras y hasta el día de hoy ellos no pueden resolver el problema de la inseguridad de Colombia, que claro, no es tan crítica como la que tiene Ecuador. El segundo, que me parece el tema sobre quitarle las asignaciones presupuestarias a los partidos políticos. Yo creo que el gobierno debió haber puesto un ejemplo más bien en el tema de austeridad, porque si es bien, hemos visto durante estos pocos días, creo que la campaña institucional de gobierno es asignada también con temas presupuestarios del mismo gobierno. Entonces creo que en ese sentido como que no se generaba una percepción sincera en cuanto a la pregunta. Y la tercera pregunta, que tiene que ver mucho a la reducción de asambleístas, yo creo que el número no va por ahí. Yo creo que es el mecanismo y el filtro que necesitamos tener mejores legisladores. Hay que decirlo claramente. Yo creo que hay que examinar el código de la democracia y eso es responsabilidad desde la principal función rectora de la democracia, que es Consejo Nacional Electoral. No podemos seguir teniendo asambleístas como algunos que han hecho escándalos de tipo mediático y creo que necesitamos mejores, creo que necesitamos una calidad de asambleístas que refleje ese tema. Por lo tanto, yo creo que la pregunta, más de reducir, creo que es el tema de filtro, que por ahí va ese tema, y creo que por eso la ciudadanía reflexionó y bueno, pues vimos los resultados que están. Ahora, la cuarta pregunta, que a lo mejor puede ser tal vez un tema que encendió las calderas de la opinión pública en las redes sociales, es que realmente si era necesario o no la Asamblea Constituyente, pero que realmente ante los errores mediáticos
políticos, el presidente decir, bueno, primero ganemos y después veamos qué hacemos. Yo creo que eso fue el detonante por el cual, pues lamentablemente hoy día veamos estas respuestas que la democracia escogió y que se pronunció mayormente por el no que por el sí. Sí, licenciado, muy buenos días. Andrés Merino lo saluda. Este, sin lugar a dudas, es un sacudón para el gobierno nacional y todo su equipo, que en principio, pues, tenían en mente ya casi garantizada una victoria. Ahora, tomando en cuenta estos resultados y el análisis que acaba de realizar, ¿qué podríamos esperar en los próximos días y, sobre todo, cuáles pueden ser esas gestiones efectivas que tenga que hacer el gobierno nacional para empezar a reversar este resultado que tuvieron en las elecciones el día de ayer? Bueno, creo que lo que el gobierno va a hacer, primero, asumo yo, me pongo en los zapatos del gobierno, es echarle la culpa a alguien y me imagino comenzarán a pedir cargos a nivel nacional en los distintos estamentos, cosa que no lo veo del punto de vista coherente. Pero sin duda alguna, creo que el remedio para poder afrontar esta situación, gobierno tiene que generar una plataforma de acercamiento y diálogo con la ciudadanía. Hay que recordar que el gobierno tiene el talón de Aquiles, que fue justamente la protesta social que se generó tanto en Quinzacocha con el tema de la minería y en Otavalo con el tema de las represiones que se generaron a los manifestantes. Creo que en ese punto de vista, el gobierno no tuvo una buena vocería. Hay que también poner un ejemplo del cual se aplicó una mala estrategia con la vocería presidencial y el maltrato que tuvo o no la buena relación que tuvo con los medios de comunicación la vocera presidencial. Entonces yo creo que el gobierno tiene que reflexionar, comenzar a remediar, pero sin duda alguna tiene que abrir una mesa de diálogo con los diferentes sectores para poder, más allá de resolver los problemas del Ecuador, es comenzar a generar una especie de reinversión en cuanto a su imagen institucional. Y eso es lo que hoy en día, pues, creo que fue más fácil digerir del por qué la gente votó no y no en sí en cuanto al tema de la consulta. Ok, yo decía que, no sé, tú, Carlos Miguel, me das, tú vas. Por favor. Ya, decía yo que se está leyendo el electorado, voy a usar feas palabras, ¿ya? Qué tonto que es el electorado, como no vota a favor de tener bases, ayuda y la oportunidad de una nueva constitución. ¿Qué pasó con el electorado y esa votación? ¿Qué lee usted, además de falta el mensaje, pero ya como el electorado? Claro, esa capacidad de madurez y puede analítica. ser, y cómo se mezcla entre que yo sí apruebo parte de su gestión, pero no te apruebo estas propuestas. Yo creo que el presidente todavía no ha perdido ese respaldo tal vez de los ecuatorianos, pero sin duda alguna, un síntoma bien claro que se vio en esta consulta popular es que los ciudadanos votaron fuera del entorno de la polaridad política. Es decir, yo entiendo que algunos oportunistas se están subiendo en la plataforma del no y comenzaron a festejar, pero esto no es el triunfo ni de la oposición ni del gobierno como tal. Yo creo que es el rechazo que la ciudadanía tiene sobre todo a esa clase política, porque hemos visto a lo largo de estos últimos 2 años un show político que se ha generado entre acusaciones y acusaciones de parte y parte. Entonces, en ese sentido, lo que yo sí veo es que la ciudadanía de a poco está despertando y le ha puesto interés a que estas preguntas, más allá de llevarle la contra o no al gobierno, eran innecesarias consultar estos temas, poniéndole un poco en la balanza de importancia e interés que los problemas del país son más agravantes, que pues en las preguntas no vamos a encontrar la solución. ¿Usted cree quizás que la gente votó no a una constituyente por el miedo a que el correísmo regrese? Mire, yo creo que más allá de eso, su compañero decía algo muy importante. Andrés, ajá. Sí, yo creo que los voceros comenzaron a extradimensionar la interpretación del proyecto de la consulta y comenzaron a hablar mucho más allá de ese tema. Por ejemplo, en este caso, la ministra de Trabajo comenzó a hablar de temas de la constituyente que ni siquiera aún se había aprobado si o no se iba a dar una constituyente. Y hablar de reformas en lo laboral, y al decir a lo mejor una mentira de tamaña enorme, al decir que Ecuador era el único país donde era el único país subsidiado. No, México, Argentina, Chile tienen subsidios del 13º. Y sin duda alguna esas vocerías erróneas fue lo que le costó
el rechazo no solo a la constituyente, sino a todo el proyecto de la consulta. Entonces, yo creo que las vocerías no estuvieron centradas, más allá de que el presidente también cometió, creo que 2 errores importantes en esta última semana. La primera, el tema de decir del ChatGPT que puede generar una constitución. Y 2, creo que el traslado prematuro de los presos a la nueva cárcel de Santa Elena, que en su momento el presidente mismo, con sus propias palabras, dijo que la construcción de la cárcel estaba en un 30 a 40%. Y creo que es importante ahí, desde ese punto de vista, consultarle a un perito de seguridad si realmente era coherente ese traslado, porque también se generó una especie también de ruido en cuanto a la fotografía que recorrió redes sociales y fuera de Ecuador, la famosa garita de la cárcel de Santa Elena, que muchos en redes sociales interpretaban como que fuera una guerra de algún país de África Occidental. Entonces creo que esas narrativas que se generan, creo que es un síntoma de la improvisación o de la desesperación que el gobierno en su momento ha querido tratar de consolidar esta campaña por el sí. Y creo que estos errores es lo que le ha llevado hoy en día a los resultados que se han obtenido desde el día de ayer. Licenciado, y ya para cerrar, porque sí me parece, oportuno hablar sobre lo que usted menciona, de quienes se suben a la camioneta, ahora arrogándose pues las victorias, o la victoria, perdón, del no el día de ayer. Su lectura respecto a cómo queda posicionado primero la oposición, hablando de oposición, digo, el movimiento indígena, hablo de Revolución Ciudadana, a sabiendas que tenemos como vísperas las elecciones seccionales. ¿Cómo queda configurado ahora el panorama político? O es muy rápido para esa configuración. ¿Puedo meterme en tu pregunta? Claro. Ya me metí. Perdón. Bueno, yo creo que es considerado, y a raíz de las entrevistas que he tenido desde ayer y hoy, yo he recomendado investigación política desde lo conceptual, que es lo cualitativo, a lo cuantitativo. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, para el gobierno, este no rechazo de la consulta popular es una crisis para ellos, pero es una oportunidad para ciertas personas que quieren subirse en la plataforma. Y por supuesto, hemos visto oportunistas subirse y festejar por el no, pero que sinceramente no tiene nada que ver. Los ciudadanos votaron fuera de esta popularidad política. Podría yo decirlo a manera personal que esta es la primera elección de consulta popular que la gente le dice no, no por ser gobierno, sino por ser de la clase política. Claro, sin duda alguna, habrán oportunistas que se suben a esta plataforma a decir que ellos han ganado, pero que realmente no han tenido partícipe en esto. De hecho. Más bien, ha habido críticos, porque los críticos no han sido solo opositores, han sido gremios, han sido profesionales, han sido gente de la opinión pública que no han estado de acuerdo tal vez con el proyecto de la Asamblea Constituyente, que a lo mejor ha tenido un poco de controversia en cuanto a las preguntas, pero creo que la crítica que se le ha generado al gobierno ha venido de ciertos sectores que no están vinculados a ningún tema de la polaridad política. Entonces, creo que es habitual ver a estas alturas que el gobierno esté pidiendo cabezas con algunos cargos de nivel de mando medio, como también es habitual ver oportunistas que se suban a la plataforma del no a festejar diciendo que es el triunfo de ellos. Yo creo que se estarían engañando más bien la oposición, queriendo tratar de remontar, sobre todo con miras a las seccionales. Yo creo que estarían cometiendo el error de ingenuidad, de confiarse de que ese no le capitaliza a ellos cuando en realidad no es así. Por eso yo recomiendo desde ahora investigación política. Gracias. Vamos a hacer la investigación política. Un abrazo, gracias por compartir con nosotros. Iniciamos así esta semana de análisis del efecto, de los resultados, de los números, de las próximas acciones, porque por ahí ya algunos han anticipado quiénes se van, quiénes se quedan. Gracias, Ronald, por habernos acompañado. Un abrazo para usted. Gracias a usted. RTP